Muy buenas tardes, personas que nos acompañan. En aras de sumar a personas que deseen conocer más sobre el programa Los 12 Pasos, realizaremos un ensayo del entendimiento estructural del tema a desarrollar el día de hoy, tratando de contribuir en su estudio y ayudar a que sean más digeribles para personas que están practicando este programa. Estos se estarán desarrollando en términos coloquiales y desde el entendimiento y punto de vista de su servidor. Así que vamos a empezar. Y el tema a abordar el día de hoy es el tema del cuarto paso del libro 12 Pasos y 12 Tradiciones. Entonces, pues vamos a dar una pequeña exposición como una guía de estudio acerca de este tema y vamos a empezar a desmarañarlo uno por uno. Y bien, pues este tema está en el libro 12 Pasos y 12 Tradiciones. El tema es el cuarto paso y este se llama Sin miedo. Hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Entonces, primeramente vamos a empezar con una definición en manera general de qué nos habla este tema y poco a poco vamos a ir viendo conceptos que vienen en este tema que se pueden abordar, que nos dejan de reflexión. Y pues bien, vamos a ir a la primera diapositiva. Ok, el cuarto paso es nuestro enérgico y esmerado esfuerzo para descubrir cuáles han sido y siguen siendo para nosotros nuestras debilidades emocionales. Queremos saber exactamente cómo, cuándo y dónde nuestros deseos naturales nos han retorcido. Queremos afrontar sin pestañear la infelicidad que esto ha causado a otras personas y a nosotros mismos. Al descubrir cuáles son nuestras deformaciones emocionales, podemos empezar a corregirlas. Si no estamos dispuestos a hacer un esfuerzo persistente para descubrirlas, es poca la sobriedad y felicidad que podemos esperar. La mayoría de nosotros nos hemos dado cuenta de que sin miedo un minucioso inventario moral, la fe que realmente obra en la vida cotidiana se encuentra todavía fuera de nuestro alcance. Y pues bien, este cuarto paso, sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos, nos lleva a descubrir cuáles son esas debilidades emocionales que afectan nuestra vida y por consiguiente afectan nuestra vida personal y nos llevan a tener alguna adicción en nuestras vidas. Puede ser la adicción al alcoholismo, la adicción a alguna droga, la adicción a la comida, la adicción al sexo. Entonces, hay distintos tipos de defectos de carácter que podemos abordar en estas debilidades emocionales. Y es muy importante pues descubrir cuándo y dónde exactamente empezamos a tener esos defectos de carácter en nuestras vidas. En qué etapa de nuestras vidas, si lo traemos arrastrando desde que éramos muy pequeños, si hay algún problema que ocasionó esa debilidad emocional, si hay algún trastorno emocional en nuestras vidas depende que de ese trastorno que pasó algún problema emocional, alguna carencia, alguna falta de cariño de nuestros padres, alguna situación desagradable que tuvimos en nuestra vida, nos llevó a tener esta debilidad emocional. Entonces es muy importante revisar bien cómo, cuándo y dónde nuestros deseos naturales se han retorcido. Entonces, este inventario de nosotros mismos también nos hace volver atrás, volver a desde cuando tú tienes ese pensamiento que te acuerdes del recuerdo de cuando eras joven, el recuerdo más viejo de cuando eras chico, de cuando eras un niño. Entonces, desde ese entonces empezar a buscar cuándo, cómo y dónde aparecieron esas debilidades emocionales y por qué, ¿no? Entonces, en sí, de esto es lo que habla este cuarto paso y vamos a empezar a seguir dando información en la siguiente diapositiva. Ok, ¿por qué tenemos que hacer un minucioso inventario moral? Porque este inventario moral tiene que ser minucioso
y también tiene que ser valiente. Ok, vamos a ver por qué. Las palabras minucioso y valiente son especialmente significativas. Realizar un inventario moral requiere un examen detallado y honesto de uno mismo, lo cual puede ser emocionalmente desafiante. La valentía es necesaria para enfrentar, ¿por qué enfrentar nuestras fallas, errores y defectos de carácter? Puede ser una experiencia dolorosa y humillante. Ok, principalmente tiene que ser minucioso porque necesitamos acordarnos lo más que podamos, como lo estaba comentando desde un principio, ir hasta hacia nuestra niñez. Los recuerdos más traumatizantes que hayan pasado, los recuerdos más dolorosos de nuestras vidas. Y tiene que ser valiente, ¿por qué? Porque es difícil, no es fácil aceptar tus defectos de carácter. No es fácil decir, a ver, yo soy soberbio, entonces tienes que ser valiente y decir, efectivamente, sí soy soberbio. Soy iracundo, efectivamente, sí soy iracundo. Y también, pues, ver esos defectos que nos ha traído como consecuencia en nuestras vidas. ¿Qué fallas y errores hemos cometido a lo largo de nuestras vidas? Eh, ¿A quién hemos dañado por tener estos defectos? Claro, es una parte esencial ver a quién hemos dañado o quiénes nos dañaron y por eso tenemos estos defectos. Entonces, tenemos que ser sinceramente desafiantes y valientes con nosotros mismos, porque esto puede ser una experiencia dolorosa, porque muchas veces no nos queremos acordar de algunos recuerdos traumatizantes que hayan pasado en nuestras vidas cuando éramos niños, adolescentes, ya adultos. Entonces, tenemos que este inventario, pues hacerlo de la manera más con toda la razón y pues lo podemos hacer solos, no es necesario que tengamos al lado a alguien. Por eso te lo puedes hacer tú solo y ya después en el quinto paso ya es contárselo a alguien, pero tiene que ser una persona de mayor confianza en tu vida. Entonces, claro, esto puede ser una experiencia dolorosa, humillante para las personas que pues todavía viven en ese problemas de resentimientos, de soberbia, de ira. No es fácil derrotarse y aceptar estos defectos de carácter, ¿no? Muy bien, pues entonces vamos a ir a la siguiente diapositiva. Ok, vamos ahora a reflexionar sobre el término inventario moral. El término inventario moral implica una revisión exhaustiva de nuestras acciones, pensamientos y sentimientos. No se trata solo de identificar los aspectos negativos, sino también de reconocer las cualidades positivas que podemos tener. Este inventario es una oportunidad para obtener una comprensión más clara de quiénes somos, qué nos ha llevado a nuestro problema con el alcohol y cómo podemos empezar a hacer estos cambios. Y pues bien, aquí, como ya lo leí, está claramente el concepto de inventario moral y nos dice por qué tenemos que hacer una revisión exhaustiva de nuestras acciones. Y no todo es las acciones negativas, como lo dice este concepto, sino que también podemos identificar de qué acciones o qué es lo que nos hace ser grandes personas en la vida. ¿Qué acciones, si somos bondadosos, si somos buenas personas, si cuidamos mucho a nuestras familias, si somos sinceros, si tenemos valores fundamentales? Entonces, esto, llevar a ver cuáles son tus defectos y cuáles son tus virtudes, te llevan a conocerte, pues en realidad, ¿quién eres tú? Y te ayudan muchas veces también, para esto es este inventario, te ayudan principalmente a ver por qué nació ese problema con el alcohol. Si tienes algún resentimiento con alguien y crees que el vivir en el alcoholismo y en la adicción le estás haciendo daño a esa persona y por eso lo haces,
O bien, muchas veces las personas, eh, sin darse cuenta, están acabando con su propia vida. Entonces, muchas veces las personas, pues tienen esa depresión en sus vidas que no se dan cuenta que se están matando a sí mismos con estas adicciones que van formando parte de su vida. Entonces, en ese inventario moral, te vas a dar cuenta del por qué nacen todos estos problemas. Y pues bien, vamos a ir a la siguiente diapositiva. Ok, ahora vamos a hablar sobre la autoconciencia y la responsabilidad de hacer el cuarto paso. El cuarto paso es fundamental para desarrollar la autoconciencia y asumir la responsabilidad personal. Al hacer un inventario moral, comenzamos a ver patrones en nuestro comportamiento que quizás no habíamos reconocido antes. Esta conciencia es el primer paso para hacer cambios constructivos en nuestra vida. Y pues bien, hacer un inventario moral responsable, nos damos cuenta tal vez de cosas que no habíamos descubierto que estamos haciendo mal, de acciones que estamos haciendo mal y que no habíamos detectado que eso puede ocasionar daño en nuestra vida. Por ejemplo, una de ellas es el por qué tomas y el por qué consumes alguna sustancia adictiva. Entonces, se considera que es importante hacer este inventario moral con autoconciencia y con mucha responsabilidad. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Ok, el cuarto paso como una herramienta para el cambio. El inventario actúa como una herramienta para el cambio. Al identificar defectos de carácter y comportamientos problemáticos, estamos preparando el terreno para los pasos que vienen, que implican admitir nuestras fallas a nosotros mismos y a otro y trabajar para corregirlas. Sin este inventario sería difícil saber qué necesita ser abordado y corregido. Ok, en este inventario moral que nosotros mismos estamos haciendo de nosotros, del caso personal, empezamos a revisar cuáles son nuestros defectos de carácter que más predominan en nuestras vidas y nos llevan a tener más problemas emocionales y por consiguiente los problemas de alcoholismo y de adicción. Entonces, esto nos va preparando para ir identificando cuáles son esos defectos de carácter y en el sexto paso y séptimo paso abordarlos, pero ya con conciencia de que efectivamente esos defectos de carácter nos están provocando un problema en nuestra vida. Cuando tú sabes cuál es el defecto de carácter que más predomina y el que más te está dañando, principalmente puedes empezar a trabajar con ese defecto de carácter. Y esto te va a llevar, pues también en el inventario, a darte cuenta de a qué personas ofendes, a quién personas has dañado en el caminar de tu vida. Y esto va abriendo paso al octavo y no, va abriendo camino al octavo y noveno paso, que este es las relaciones interpersonales. Estar, pedir una disculpa, el pagar tus deudas, el ver a quién ofendes y sinceramente, pues ver de qué manera puedes ese daño que hiciste, pues volver la manera de darle la vuelta a la moneda y de una manera u otra corregir este daño hecho hacia ciertas personas en tu vida, ¿no? Entonces, el inventario moral es una herramienta para el cambio que nos va a servir para a abordar el quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y onceavo paso. Y bien, pues vamos a ir a la siguiente diapositiva. Ok, hacer un inventario moral no es un acto de autocondena. Es importante notar que el cuarto paso no es un ejercicio de autocondena o autoflagelación. El objetivo no es hacer que uno se sienta mal, sino más bien proporcionar una base para la mejora y el crecimiento personal. Al enfrentar nuestras fallas de frente, estamos tomando medidas proactivas para cambiar. Y pues una de las medidas proactivas que estamos haciendo para cambiar, yo creo que desde el momento en que estamos, agarramos nuestra libreta, nuestras hojas blancas, nuestra computadora y empezamos a escribir, a aterrizar ese inventario moral de nosotros mismos, esto automáticamente ya es una herramienta que te va a llevar al cambio.
Y no es autocondenarte de que yo fui malo, yo hice esto en la vida, no merezco vivir. No es autoflagelarte, ni pegarte golpes de pecho, ni darte latigazos. No, esto te sirve para ir identificando cuál es la raíz de tus problemas emocionales. Y también se dice que el alcoholismo y la adicción siempre es un problema de un mal más profundo. Entonces, este inventario moral te va dando cuenta, te vas descubriendo en este inventario moral cuál es ese mal más profundo que está ocasionando que tu vida sea de la manera que la llevas como la estás abordando. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Ok, el inventario moral como un proceso continuo. Aunque el cuarto paso es una etapa definida en el programa Los 12 Pasos, el inventario moral es en realidad un proceso continuo. Muchas personas encuentran útil volver a este paso varias veces a lo largo de su recuperación, especialmente cuando enfrentan nuevos desafíos o descubren capas adicionales a su carácter que necesitan ser abordadas. Pues bien, aquí el proceso continuo, normalmente nosotros hacemos el primero y aceptamos que tenemos un problema, ya pedimos nos agarramos de un ser, de un poder superior que pueda ayudarnos a librarnos de esas obsesiones mortales que es la adicción del alcoholismo y de las sustancias. Entonces, ya abordamos el cuarto paso. En el cuarto paso hacemos nuestro inventario moral y personal. Después, esto normalmente lo hacen las personas cuando llegan a los grupos de recuperación o se les sugiere que lo hagan, pero no porque el inventario moral lo hagas una vez en la vida, pienses que ya descubriste todo lo mal en ti y que ya hasta ahí ya hiciste tu inventario moral y que tú pienses que ya no tienes por qué volvértelo a hacer. No, al contrario, con el paso de los años, pues vas descubriendo nuevos defectos de carácter, tal vez cuando dejas de alcoholizarte o de drogarte o de ser ese comedor compulsivo, nazcan otros nuevos defectos de carácter. Tal vez eras una persona tranquila, tímida y te vuelvas iracundo. O tal vez eras una persona iracunda, pero ya no eres tan iracundo, sino que te vas haciendo más soberbio porque te la empiezas a creer en ti mismo. Entonces, se sugiere que después de un tiempo que hagas ese inventario moral, pues vuelvas a hacerlo para ver cada determinado tiempo qué es lo nuevo que va descubriendo en ti. Y de igual manera, ver qué cosas te están haciendo daño en ese lapso que vas a hacer el nuevo inventario moral. Entonces, esto es un proceso continuo que se puede hacer las veces que uno lo considere necesario y claro que te va a servir para, pues, para hacer un cambio en tu vida, en el momento de tu vida que tú así lo desees. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Muy bien, pues ahora vamos a ver la conclusión. En resumen, el cuarto paso de Alcohólicos Anónimos es un elemento crucial en el proceso de recuperación que implica un profundo autoexamen. Requiere valentía para enfrentar nuestras fallas y defectos, pero también ofrece una oportunidad invaluable para el autoconocimiento y el crecimiento personal. Este paso no solo actúa como una herramienta para el cambio, sino que también establece una base sólida para los pasos futuros en el camino a la recuperación. Al realizar este inventario moral, estamos dando un paso significativo hacia la asunción de responsabilidad, la reparación de relaciones y, en última instancia, la construcción de una vida más saludable y significativa. Y pues bien, yo los invito a hacer este cuarto paso y sin miedo. Esto te va a abrir la puerta a que sanes muchas heridas, porque muchas veces al hacer el cuarto paso, ese inventario moral de ti mismo, pues te vas dando cuenta cuáles son los problemas por los que tú hoy en día eres así, por lo que tú el día de hoy estás con ese problema de alcoholismo, porque tú el día de hoy tienes ese problema de adicción, porque tú el día de hoy vives esa vida ingobernable, esa vida
que muchas veces ya sientes que no está valiendo la pena porque es más vida de sufrimiento que lo que la disfrutas. Entonces, cuando haces este inventario moral, te das cuenta, das en el clavo que debido tal vez puede pasar que en algún momento desagradable que tú tuviste en la infancia, en la adolescencia, si fuiste violentado, si fuiste humillado, si fuiste carente, si fuiste o si tuviste muchas veces de más, si tuviste todas manos llenas. Entonces, ese tipo de cosas te llevan a darte cuenta del punto esencial del por qué hoy en día eres así. Y eso te va a llevar a trabajar, a darle vuelta a la página. ¿Por qué? Porque si no dejamos el pasado atrás, no podemos caminar hacia un futuro lleno de felicidad. Entonces, pues hagamos este cuarto paso y yo creo que indudablemente les va a servir mucho en su vida personal, también para hacer cambios en su vida y para la mejora o para dejar esas adicciones o ese problema emocional, debilidad emocional que tienes hoy en día. Y pues bien, hasta aquí la presentación acerca del cuarto paso. Sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos.